Lección 6. The present simple positive I do. I'm are plus doing. En la tercera persona, que son él, ella y ese, se agrega una S al verbo. Por ejemplo, con los pronombres I, we, you, all, and they, tenemos los verbos do, go, have, work, read, like, eat, drink. Do, como ustedes saben, si le ponemos un to adelante, to do sería hacer. To go, ir. To have, tener. To work, trabajar. To read, leer. To like, gustar. To eat, comer. To drink, beber. ¿Ok? Entonces, si yo, ese verbo infinitivo, suponiendo que está con to, ¿no? Y queremos conjugarlo para decir yo hago, ya no utilizamos ese infinitivo, sino solamente la palabra base. Entonces, I do se convertiría en yo hago. We go, nosotros vamos. You all have, ustedes tienen. They work, ellos trabajan. I read, yo leo. We like, nos gusta. You all eat, ustedes comen. They drink, ellos beben. ¿Okay? Entonces lo mismo funciona con cualquiera de los pronombres. Si yo, por ejemplo, digo con they do, ellos hacen, they go, ellos van, ellos tienen, they have, y así con todos los demás pronombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con la tercera persona que son he, she, it? Entonces aquí se agrega una S o ES o en otros casos IES. En este pequeño ejemplo solamente agregamos ES en estos dos primeros, does and goes. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Dice, si lo agregamos con un pronombre, he does, sería, él hace. She goes, ella va. Lo mismo sucedería con he goes. Él va. ¿No? Si yo quiero decir, él tiene, he has. She has, ella tiene. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. Entonces, todo depende del pronombre. Entonces, sería, he reads, she likes, it eats, he drinks. ¿Ok? Solamente sucede con la tercera persona, no se vayan a confundir. También tienen que notar que el verbo to have, lo que es en primera persona y en tercera en plural y en segunda persona también, se utiliza have, pero para tercera persona cambia a has. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces solamente con la tercera persona cambia a has. ¿Ok? Bien, entonces también hay otras normas, reglas, para los verbos que terminan en y o ye, se elimina ye y se agrega ies. Ejemplo, study. Se convierte studies. Entonces, nuevamente, solamente con la tercera persona. Sería algo así. He studies. She studies. It studies. ¿Ok? Para los verbos que terminan en SH, CH, X, S, C y Z, se agrega ES. Ejemplo, to teach, it teaches. To wash, she washes. To relax, it relaxes. To press, it presses. To buzz, it buzzes. ¿Ok? Entonces, recuerden que solamente con to adelante significa un infinitivo, es decir, que termina en ar, er o ir. En este caso, to teach, enseñar, significa, se pronuncia to teach, ¿no? Y significa enseñar, y por lo tanto termina en ar. Entonces se llama infinitivo. Lavar, relajarse, presionar, zumbar. Entonces, si conjugamos con esta primero, por ejemplo, he teaches, él enseña. Y así con el último también, poniéndolos de ejemplo, it bases, zumba. O eso zumba. ¿Ok? Bien, entonces tenemos más ejemplos. Every Monday, Dalton wakes up at 12:45 a.m. Entonces, todos los lunes, Dalton se despierta a las 12:45 de la mañana. Son solamente ejemplos. He gets up at 6:45 a.m. Entonces, él se levanta a las 6:45 de la mañana. And goes to the bathroom. Y va al baño. He usually has a shower. Él usualmente toma una ducha. O se ducha también. Then he has a shave and brushes his teeth. Entonces, luego él se afeita y se lava los dientes. O se lava sus dientes. He eats breakfast at about 7 a.m. Él
toma desayuno alrededor de las 7 de la mañana. After breakfast, he reads the newspaper. Después del desayuno, él lee el periódico. At 7:30 a.m., he starts studying. A las 7:30 de la mañana, él empieza a estudiar. Bien. Entonces, dice, aquí tenemos un ejemplo también. Computers can help you with your spelling by pointing out any mistakes. Many word processing programs contain a spell check program, and they are wonderful, and this can save you time and worry. But there are problems with computer spell checkers. If you don't believe us, look here. They only work if you can spell quite well already. They cannot correct mistakes which are actual words. There, to, etc. They often cannot check words borrowed from other languages, special invented words or words from dialects, e.g. bon appetit. Ok, entonces, estoy leyéndolo en inglés para que ustedes vayan acostumbrándose a la pronunciación. Entonces, nos está diciendo que las computadoras te pueden ayudar con la pronunciación y el deletreo y también indicándote algunos errores. Muchas palabras o muchos procesadores de palabras contienen un corrector, ¿no? Y son maravillosos y estos te pueden ahorrar tiempo y preocupación, pero hay problemas con los correctores de pronunciación de la computadora. Si no nos crees, tenemos unos ejemplos. Solamente trabajan si tú puedes pronunciar ya algo bien o bastante bien. No pueden corregir errores con palabras actuales, como por ejemplo there and there. Si tú lees, si por ejemplo esas dos palabras significan algo distinto, sin embargo se pronuncian muy similar. There significa allá and there significa de ellos. ¿Bien? Tenemos otros, to and to, etc. Se pronuncian muy similares. Uno es para ir a algún lugar, otro significa dos y el otro significa también. En otros casos, utilizando con combinación de palabras, significa demasiado. ¿Okay? Entonces nos dice, a menudo no pueden corregir palabras prestadas de otros lenguajes, especialmente palabras inventadas o palabras de dialectos. Por ejemplo, del italiano, del francés, bon appetit, ¿verdad? Entonces, no pueden corregir. Por lo tanto, se necesita siempre poder controlar ese tipo de gramática y memorizar esas palabras. ¿Bien? Entonces, the present simple, don't, do not, doesn't, or does not. ¿Ok? Entonces, habíamos estudiado cómo decir yo hago, pero ahora vamos a aprender cómo no hago, ¿no? O cómo ellos no hacen o cómo ella no hace. ¿Ok? Entonces, tenemos el mismo principio. Entonces, por ejemplo, tenemos los que son los pronombres que no cambian. I, we, you, and they. Entonces yo digo, I do not, yo no hago. I do not have, yo no tengo. I do not read, yo no leo. I do not like, no me gusta. I do not eat, no como. I do not drink, no bebo. ¿Cómo sería? Los mismos son los de la parte inferior. Entonces, si yo digo we don't, es lo mismo que do not, solamente que es la forma corta de expresar. Entonces sería they don't have, they don't read, we don't like, you don't eat, I don't drink. No importa el pronombre, ¿sí? Solamente importa que podamos escribir correctamente, ¿no? El don't y el verbo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con cualquiera de los pronombres, para que se puedan ubicar. Si yo he hecho they, no significa que solamente con ese pronombre se va a hacer. Puede ser con cualquier pronombre, solamente que con diferentes pronombres va a variar, ¿no? Entonces, para dejarme entender, they don't have, ellos no tienen. Utilizando este mismo don't have y agregando you, sería you don't have, sería tú no tienes. Con we, nosotros no tenemos, etc. Ahora con la tercera persona. He, she, it. He does not. Él no tiene. He does not have. Él
La primera, disculpe, la primera, él no hace. La segunda, él no tiene. La tercera, por ejemplo, con he does not read, ella no lee. La cuarta, con he nuevamente, he does not like, a él no le gusta. She does not eat, ella no come. He does not drink, él no bebe. Los inferiores, de la misma manera, solamente que son la forma corta de expresar. Por ejemplo, he doesn't, she doesn't have, it doesn't read, he doesn't like, she doesn't eat, it doesn't drink. Doesn't, siempre ese sonido. Entonces, la primera que significa sería él no hace. La segunda, ella, poniendo el pronombre she, ella no tiene. Y así sucesivamente. Recordar que la forma corta siempre es para conversaciones entre amigos, ¿no? O para chatear, no para reuniones formales, ni tampoco para, digamos, artículos científicos. Bien, entonces, nuevamente más ejemplos. Things Dalton does and doesn't do on Saturday mornings. Cosas que Dalton hace y no hace los sábados por la mañana. Okay? Entonces dice, on Saturday, Dalton doesn't wake up at 6:30 a.m. He wakes up at 6:45 a.m. Entonces, los sábados, Dalton no se despierta a las 6:30 de la mañana. Él se despierta a las 6:45 de la mañana. He doesn't get up at 6:45 a.m. He gets up at 7 a.m. Entonces, él no se levanta a las 6:45 de la mañana, él se levanta a las 7 de la mañana. Bien, entonces aquí en Perú solamente, bueno, solemos confundirnos muchas veces en decir levantarnos y despertarnos. ¿Okay? Entonces, para aclarar en esta parte, decimos wake up para despertarnos y get up para levantarnos. ¿Ok? Siguiente, he doesn't go to the office. Él no va a la oficina. O he goes to the bathroom. Él va al baño. ¿Ok? He doesn't have a shower. Él no se ducha. Él se baña. ¿Ok? After his bath, he doesn't have a cup of coffee. Después de su baño, él no toma una taza de café. He has a shave and brushes his teeth. Él se afeita y se lava sus dientes. He doesn't eat breakfast at about 6 a.m. Él no toma desayuno alrededor de las 6 de la mañana. He eats breakfast at about 6:30 a.m. Él toma desayuno alrededor de las 6:30 de la mañana. After breakfast, he doesn't read the newspaper. Entonces, después del desayuno, él no lee el periódico. He goes for a run. Él se va a correr. After his run, he doesn't go to work. ¿Lo vemos? He usually visits his friends. Después de correr, él no va a trabajar. Él usualmente visita a sus amigos. Bien, esto sería la lección 6.